Hola, soy Óscar Arauco y en este video te quiero hablar sobre la prehistoria y los orígenes de los números. Para poder hablarte sobre la prehistoria y los orígenes de los números, tendría que primero mostrarte este documento que está aquí, porque resulta interesante dado que es un documento creado por profesionales de la Universidad Complutense de Madrid. Ahí están los nombres de las personas que crearon ese documento, no tienen nada que ver conmigo, yo no participé en la creación de este documento ni nada por el estilo. Simplemente voy a hacer alguna lectura de algunos elementos que hay en este documento y después lo voy a mezclar con otro que hay. Bueno, antes que todo, las referencias del caso, ahí está el link y que también lo dejaré en la descripción. Primero, el soporte material del pensamiento matemático, es decir, el hardware de nuestro pensamiento, que es nuestro cerebro. Y en ese sentido, el documento dice que la mente humana actual, desde el punto de vista anatómico, más o menos, tiene un parecido el hombre antiguo desde hace 200.000 años con el de ahora. O sea que hace 200.000 años el hombre antiguo no se diferenciaría tanto del hombre actual en cuanto a la composición del cerebro. Tal vez puede ser un poco más grande, pero no mucho más. Entonces, eso es lo que quiere decir. Y también dice que la mente plenamente moderna lleva discutiéndose si es que está desde hace unos 100.000 años o surge hace apenas unos 40.000 años. Bueno, también dice el documento que nuestras capacidades cognitivas no debieron ser muy distintas a las del hombre de Neandertal en esa época. Bueno, un detalle es que el hombre de Neandertal en general se extinguió, pero también existe entre nosotros. O sea, nuestro ADN tiene componentes de Neandertal. Por lo tanto, nuestra raza, la Homo sapiens, sí tuvo cruza con el Neandertal. En ese sentido, el Neandertal y el humano moderno no son tan distintos. No todas las marcas dejadas por los seres humanos hace decenas de miles de años en cualquier medio físico son deliberadas. O sea, no porque haya una marca en una cueva tiene que ser deliberadamente que la haya hecho una persona ahí, que la haya hecho con intención. Y aunque la haya hecho con intención, no tiene por qué necesariamente representar registros contables. Es decir, no necesariamente porque alguien haya hecho una serie de palitos quiere decir que esa serie de palitos sea un conteo. La mayoría de los autores no consideran marcas deliberadas sobre material lítico u óseo aquellas dejadas por otras especies que no sea la nuestra. Bueno, esto se refiere con que los Neandertal en su época también hicieron marcas, pero estas marcas, como estamos viendo acá, fueron fruto de una situación normalmente fortuita, y de hecho no hay ningún registro que no sea así. Son fruto de situaciones probablemente fortuitas y no deliberadas, como descarnar hueso con una herramienta lítica, ¿ya? Entonces aquí hay marcas en huesos, pero no quiere decir que estas marcas sean producto de alguna especie de conteo de algo. Simplemente son producto de la fricción y de la producción humana. Siguiendo. La producción entonces de marcas no reconoce como la mayoría de la comunidad científica hasta los hallazgos de la cueva sudafricana de Blomos, donde hay una cueva, que es esta cueva de Blomos, donde tiene unas marcas que son peculiares porque sugieren formas geométricas y tienen un orden de hace 77 o hasta 100.000 años de antigüedad. Algunos autores sugieren que estas marcas son marcas simplemente eh, de un protolenguaje, digamos, pero que no necesariamente quieren decir que haya una contabilidad de algo o algún grado de geometría. Miren, los nuevos hallazgos han sido interpretados por algunos autores como las primeras manifestaciones de un registro simbólico. Difícil considerar los registros contables. ¿Ven? Y a lo menos es controvertido. Un conjunto de líneas paralelas que a primera vista podría parecer un registro contable puede tener un significado ajeno
al proceso de contabilidad. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, los Safimaniri de Madagascar. Es medio difícil de decir. Para ellos, un conjunto de líneas paralelas utilizadas muy frecuentemente en los productos de esta cultura representa la rectitud que hay que seguir en la vida. O sea, hay una representación de la vida en muchas líneas paralelas. O en algunos casos puede representar un alfabeto como sería en el lenguaje ojámico, que es un lenguaje que utiliza muchas líneas verticales y que alguien podría interpretar ese lenguaje como una especie de conteo, y no es así. Bueno, aquí sigue hablando un poco el documento y llegamos a esta parte que es importante, que dice que hay que ser muy cauto entonces a la hora de defender el uso contable de un hallazgo paleolítico. Solo en aquellos casos en los que se observen determinadas combinaciones, agrupaciones o patrones específicos podemos afirmar con un cierto grado de verosimilitud que nos encontramos ante un registro contable. Entonces las primeras muestras relativamente evidentes de pensamiento matemático son de alrededor del Paleolítico superior, es decir, hace entre 35.000 y 10.000 años atrás. De hecho, los registros contables plausibles, que serían series repetidas de pares de tríos o marcas agrupadas de 5 en 5 o de 10 en 10. O sea que uno esperaría que si alguien va a hacer una cuenta, la haga de parejas o de a 3, porque es fácil contar 2 o 3, o agrupar de 2 o 3, o hacer agrupamientos de 5 porque las manos, o de 10, las manos sugieren que contemos de 5 en 5 o de 10 en 10. También existen otras posibilidades que son, por la naturaleza del hombre y de vivir en este planeta, le han permitido tener el número 30 como un número súper importante, ya que el 30 representa de cierta forma el ciclo lunar, que es de 28 días. Y también el 30 también sugiere el ciclo menstrual, el ciclo de la mujer. Entonces el 30 sugiere un ciclo de tiempo que es bastante importante y por lo tanto sería un registro contable interesante de encontrar al menos. La visión estándar en la historia de la matemática nos lleva a la República Checa. En un hueso de lobo de 35.000 años, en Dolní Vestovnice, no sé cómo se dice. Bueno, en él se puede encontrar un hueso que tiene marcas, 30 marcas y 25 marcas. Las 30 primeras marcas se encuentran dispuestas en 6 filas y 5 columnas, y las otras 25 marcas se encuentran dispuestas en 5 filas y 5 columnas. Entonces el autor sugería una correspondencia entre el contar con los dedos y lo que estaba en este hueso. Pero luego el autor como que rebajó la antigüedad del hueso a no tantos, ya antes eran 35.000 años, rebajó la antigüedad a 20.000 años y además abandonó la idea de la contabilidad con los dedos porque no tenía mucho sustento más allá de la regularidad de 5 en 5. Y es que está bien contar de 5 en 5, pero eso sugiere que hay una contabilidad, pero no lo asegura. Bueno, también en la figura 6, que es esta, se habla de un asta de reno de hace unos 15.000 años, hallado en Brasem, bueno, ahí como se dice, a mí me cuesta decirlo. La gracia que tiene este hueso es que tiene 1, 3, 5, 7 y 9 trazos rectilíneos. 1, 3, 5, 7 y 9. Y la gracia de esto es que son los primeros números impares. Pero además, las marcas que están verticales, aquí en la imagen que se observan, cumplen ciertas propiedades, que son que las diagonales restadas suman lo mismo. Y bueno,
y una serie de cálculos más que están ahí que no vienen al caso, pero que son interesantes de observar. La placa de hueso de datación de Aurinacerse, no sé cómo se dice bien, me cuesta mucho decir estos nombres, figura 7, encontrada en la ya citada George Den Fer, también se observan muescas de dos series transversales. Bueno, hay otras en la misma, en el mismo ruina que encontraron. Había también, una placa que tenía más marcas, pero también no se sabe bien si estas marcas son estéticas o realmente de contabilidad. Sin embargo, algunas personas podrían hacer ciertos cálculos y encontrar algunas regularidades. El problema es que uno no sabe si las regularidades que encuentra en estas marcas son producto, de nuevo, de la intención de la persona que está buscando o de la intención de la persona que creó el artículo. Entonces es difícil saber de quién fue, de quién es la interpretación que se hace de las marcas. Y por eso no es seguro que estas marcas realmente sean registros contables. Lo que sí, hay una cosa hay un artículo que se llama la placa de Blanchard, bueno, insisto, los nombres no es lo mío, que data de hace más de 25.000 años y que es esta, y que tiene 69 registros que se asume o se presume por las marcas que son el registro de 69 días lunares, o sea, es el registro del seguimiento por 69 días de la luna. Entonces, lo que está diciendo este registro para nosotros es que el hombre en esta época ya era capaz de contar al menos hasta el 69, porque podía hacer un seguimiento durante 69 días. Eso es simplemente una sugerencia porque nadie lo puede asegurar. Uno insiste en eso. Sigamos y veamos que en el Paleolítico africano se dio la siguiente situación. La comunidad científica internacional asume que el África comenzó a utilizar instrumentos para contar desde hace 37.000 años. El hueso de Lebombo, un peroné de babuino con 29 incisiones paralelas, fue una prueba casi irrefutable de la contabilidad de un ciclo menstrual o de un ciclo lunar. Por la regularidad de las marcas y porque probablemente eran 29 o 30 marcas. Y digo probablemente porque no hay seguridad si eran 29 o 30 porque falta un pedazo de hueso. Ahora, alguien puede decir, ¿y entonces por qué no eran más de 30? Porque simplemente el hueso, por la estructura, no podría haber sido más allá de la distancia de una 30ava marca. Siguiendo, en la frontera de la República del Congo y Uganda, a las orillas del lago Edward, no hace más de 8.500 años, vivió durante hace unos pocos siglos una comunidad de pescadores y recolectores cuyo hábitat quedó posteriormente enterrado por una erupción volcánica. Aunque por las fechas el asentamiento correspondería ya al periodo mesolítico, Brooks retrasa su antigüedad hasta hace 25.000 años, al Paleolítico Superior. Bueno, este hueso, conocido como el hueso de Ichango, es una prueba para los investigadores casi irrefutable de que hay un grado de contabilidad en esa época. Y es por la disposición de las marcas. Pareciera que hubiera una intencionalidad de numerar. De hecho, se cuentan 3 filas, una con 11, 13, 17 y 19 marcas o muescas.
En otra aparecen 3, 6, 4, 8, 10, 5, 7, 10, 5, 5 y 7 marcas. Y en la última 11, 21, 19 y 9. Y bueno, existen varias relaciones que uno puede ir observando en esas marcas, como por ejemplo en la última, que hay una alusión al sistema numérico decimal, o que en la primera hay alusión a los números primos que están entre el 10 y el 20, o que las tres series numéricas siempre al sumarse suman un número múltiplo de 12. Entonces, son varias las coincidencias que dan a entender de que el hueso de Ichango es un registro contable. También podemos decir que en el mobiliario europeo hay registros indudables de la mente matemática, como por ejemplo la bramadera de La Roche, que es una pieza evidentemente mucho más actual, de hace unos 13.500 o 12.000 años, en la cual se cuentan muescas de 5 en 5 o de 10 en 10. El creador tuvo que ir haciendo esas muescas y por lo tanto tuvo que hacer una contabilidad. De hecho, se ven series numéricas como 10, 3, 10, 3, 10, 3, 10, 3, 10. Lo que da cuenta de un grado de matemática, al menos no tan primitivo y ya un poquito más comprendiendo series numéricas. Entonces no es tan básico el nivel como contar simplemente. La persona que realizó esta grabadera dice aquí, además de tener una notable percepción espacial, también sabía contar. Y lo recalca. Y bueno, también hay muchas más marcas o muchos más registros fósiles. Link en la descripción para que puedan ver el documento completo. Pero me voy a ir hasta el final, hasta a la cueva de Altamira. Durante las excavaciones de 1924 y 1925, inicialmente se catalogaron unas plaquitas de marfil, que eran 4 plaquitas, que en un grosor de menos de 2 milímetros y unas dimensiones de 14 a 16 milímetros de ancho. Estas plaquitas. Aquí está el patrón de referencia para que puedan imaginar más o menos las dimensiones de las plaquitas. La gracia de estas plaquitas es que todas tienen un registro contable de 30 y por lo tanto probablemente estas plaquitas, por su antigüedad, que sería, bueno, por ahí está la antigüedad que está en la descripción, más de 5.000 años antes a la que se pintó el techo de los policromos, ahí da esa referencia. Estas plaquitas, al tener todas 30 registros, lo que dan es un registro contable, pero un registro contable de ciclos. ¿Por qué? Porque cada uno de estas plaquitas sugiere la contabilidad de, por ejemplo, el ciclo lunar. Y entonces ya no estamos contando los días de la luna, sino que estamos contando los ciclos de la luna. Y de hecho, lo que tenemos acá es la contabilidad de 4 ciclos lunares. Y contar ciclos es muy parecido a agrupar o crear grupos. Y bueno, en este primer video les quise mostrar un poco, digamos, la prehistoria de los números, cómo se fueron construyendo, cómo se fueron organizando y cómo fueron decantando en marcas que permitían identificar cantidades o grupos. Ya en un segundo video sobre esta temática, iremos estudiando los sistemas antiguos de numeración en una forma más concienzuda. Así que lo espero entonces.